familia de Nuevo Tiempo. Es un verdadero privilegio nuevamente poder saludarles a través de la señal de nuestro canal de la Esperanza. Sean todos ustedes bienvenidos a Lecciones de la Biblia y en esta oportunidad, junto a nuestros invitados, vamos a tocar un tema primordial que encontramos especialmente en el libro de Gálatas, escrito por el apóstol Pablo bajo la inspiración divina. ¿Cuán importantes son las promesas? ¿Qué promesa le hizo Dios a Abraham? ¿Por qué después, posteriormente, se le entregó una ley al pueblo de Israel 430 años una vez que le entregó la promesa a Abraham? ¿Qué relación hay entre ambas? ¿Y qué significado tiene esto para la predicación del Evangelio de tal manera que podamos comprender mejor lo que es la justificación por la fe? Bueno, acerca de estas temáticas y preguntas es que vamos a estar conversando con ustedes a través de nuestro programa con nuestros queridos invitados. Sean nuevamente cada uno de ustedes muy bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gálatas, capítulo 3, verso 18. Ya estamos nuevamente de vuelta, amigos, junto a ustedes en esta nueva ocasión que Dios nos ofrece de poder comentar una temática tan relevante como la que ya les hemos anticipado. Bueno, quiero presentarles a nuestros invitados. Tenemos a nuestra querida amiga Nicole Fuentes. Ella es publicista. Muchas gracias, Nicole, por estar con nosotros. Muchas gracias, Juvenal, por invitar. Y también tenemos al pastor Andrés Dinamarca, pastor de la Iglesia Adventista, acá en la región metropolitana, en Santiago de Chile. Bienvenido, pastor. Gracias, gracias. Contento de estar aquí. Muy bien. Y nosotros también muy contentos de que ustedes también nos acompañen, queridos amigos, a través de la pantalla o seguramente siguiéndonos a través de la página web www.nuevotiempo.org. Pues bien, vamos entonces a invocar la presencia de Dios como lo hacemos habitualmente. Vamos a pedirle al pastor que nos guíe en oración para que al abrir este libro sagrado sea Dios quien nos enseñe. Oremos. Querido Dios, qué bueno es saber que tú eres alguien que cumple las promesas que realizas. Sabemos que podemos acudir a ti y al escuchar tu voz, prometiendo protección, cuidado, guía, podemos aferrarnos a alguien que no nos va a defraudar. Queremos estudiar el tema de las promesas, especialmente en el libro de Gálatas. Y la única manera de que esto traiga bendición a nuestra vida es que el Espíritu Santo esté con nosotros. Por favor, acompáñanos y así también guía a todos los amigos que a través de una pantalla van a estar en sintonía con nosotros. Guíanos, guárdanos y que este programa pueda honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en cierta oportunidad se le preguntó a un político si había cumplido las promesas que él había hecho en su campaña. Bueno, y él respondió que por lo menos las que tenía intenciones de cumplir estaba tratando de hacerlo. Y aquí entramos en una temática bien interesante porque ¿quién nos ha encontrado, Nicole, pastor, de un lado del péndulo o del otro, ya sea que no hemos podido cumplir una determinada promesa que hemos hecho o que alguien no haya cumplido lo que nos prometió a nosotros? Les pregunto, ¿cómo es esto en relación con las promesas de Dios que especialmente encontramos en este libro sagrado? Hay un punto bien interesante en esa ilustración y tiene que ver que cumplí con las promesas que tenía la intención de cumplir. O sea que también hice promesas que yo sabía que no iba a cumplir. Eso es lo que nos pasa con los seres humanos. O sea, nosotros
tristemente en esta naturaleza caída, y cuando somos gobernados por el enemigo somos capaces de manipular promesas, extendiéndote una invitación a algo que yo sé no te voy a cumplir, pero que en el momento me es útil. Me sirve. Sé que te puedo convencer de algo. Sin embargo, esta semana vamos a verificar que con el Señor no se produce esa vivencia, pero me quedaba grabado ese concepto. Hay veces que podemos realizar promesas o recibir promesas Sabiendo ya que que no quien lo la vamos a cumplir. extendió sabía que no la iba, Ahora, que no le iba a Nicole, cumplir. si bien es cierto, vamos a ir a Gálatas, indudablemente, que es nuestro libro por excelencia que estamos estudiando durante este periodo. Sin embargo, hay un texto en Isaías capítulo 46, verso 11. Si nuestros amigos tienen un ejemplar de las Sagradas Escrituras, les invitamos para que puedan acompañarnos. Dice que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Claramente deja ver que en el caso de Dios es muy distinto. Claro. Nosotros podemos tener la intención y a lo mejor la intención honesta de poder cumplir con una determinada promesa, pero finalmente en el camino nos damos cuenta que no es posible. No es por lo visto lo que pasa con Dios y Él nos asegura que sus promesas son fieles y verdaderas, como dice Jesucristo más tarde. Claro. Por lo que interpreto del texto, las promesas de Dios no tienen condiciones, no son inmutables, por decirlo de alguna manera. Es decir, pase lo que pase, suceda lo que suceda, así va a ser. Su palabra es ley. Pero pareciera ser que para nosotros actualmente ni siquiera nosotros mismos creemos 100% en las promesas. Y si no se cumplen, tal vez para nosotros tampoco es un asombro o nos sentimos con el derecho de ir y reclamar a la otra persona y decirle, oye, ¿por qué no cumpliste tus promesas? La verdad que para nosotros ya es como habitual sentir que recibimos promesas tal vez en el trabajo, en el ámbito también Casi nos político. sorprendemos cuando nos cumple. Claro, y se ha perdido en el tiempo. La verdad que la credibilidad del ser humano en trepar, por decirlo así, tal vez por lo mismo, porque ya estamos acostumbrados a que las cosas se prometan y no se hagan, que digamos vamos a obedecer y no lo hagamos, que seamos inconsecuentes entre nuestros actos y lo que decimos que vamos a hacer. Pero con el Señor no pasa absolutamente, o sea, el Señor es muy distinto. Bueno. Y es por eso que yo creo que nos cuesta confiar y creer en que las cosas van a ser así, que diga el Señor, te voy a cuidar, voy a hacerlo, y nosotros creer Que efectivamente así claro, va a ser. nos cuesta. Ahora, muchos añoran aquellas décadas cuando alguien simplemente empeñaba su palabra y era suficiente. No había que a veces ni siquiera hacer algún tipo de escrito. Claro. Pero eso se ha ido perdiendo, lamentablemente la credibilidad humana no es la de antes. Ya está con escritos. Exactamente, hasta con sobrepasa. escritos ya hay problemas. Bueno, pero aquí vamos a un tema bien puntual porque Dios hace una promesa específica a un gran personaje llamado Abraham, el padre de la fe. Es una promesa dentro del contexto de un pacto. Tenemos que entender qué significa ese pacto y al mismo tiempo después Dios entrega una ley 430 años más tarde. La pregunta es qué relación hay entre ambos y cómo esto sirve para que entendamos por un lado el Evangelio y por el otro para que prediquemos un Evangelio correcto. Exacto. No, y además de que el punto en cuestión que esta semana esperamos que con nuestros amigos podamos clarificar a través de la palabra del Señor es si existe una contradicción entre ambas, si es posible que tengan un relacionamiento complementario o bien la una excluye a la otra, la promesa excluye el cumplimiento de la ley, la fe, todas estas temáticas que hemos desarrollado en estos últimos estudios en realidad en apariencia parecen sumamente complejos, pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo vamos entendiendo. De hecho, el texto al que tú hacías mención, capítulo 3 de Gálatas, versículo 15. Hermanos, voy a hablar al modo humano. Un pacto, aunque sea de un hombre, una vez ratificado, nadie lo anula ni le añade. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice a sus descendientes, como si hablara de muchos, sino de uno solo, a tu descendiente que es Cristo. Esto pues digo, la ley que vino 430 años después no abroga el pacto previamente confirmado por Dios para invalidar la promesa. Si la herencia fuera por la ley,
ya no sería por la promesa, pero Dios le dio a Abraham mediante las promesas. Y yo creo que es bien importante que nosotros lleguemos a entender en qué consistía la promesa principal, además de varias promesas añadidas que Dios le fue concediendo a Abraham en el correr del tiempo, ¿verdad? El linaje directo que iba a tener, la extensión de los territorios, varias promesas que Él le fue dando. Pero necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a comprender a cabalidad este tema, en qué consistía esa promesa. Ahora, para poder comprenderlo a cabalidad, es increíble cómo nos ayuda también los originales. Sí, ¿Ah? sí. Porque si uno va al original, se va a dar cuenta que la palabra pacto, que aquí aparece, ¿cierto?, está muy íntimamente relacionada con la palabra testamento, que aparece en algún momento, que está implicada en el texto que acabamos de leer. Ahora, esto es importante porque en el caso de cualquier pacto, la relación va de uno con el otro. Hay una relación de contrato. ambos, de contrato, Claro, ¿cierto? se da algo por algo. Pero ¿qué pasa, Nicole, en una relación o en un testamento puntualmente? ¿Cuál es la diferencia y cuál se aplicaría puntualmente en este caso que Pablo está mencionando? Claro, bueno, como usted dice, la traducción es importante porque hay ciertos usos para esa palabra dentro de la Biblia, pero la que traemos ahora a la mesa, por decirlo así, es la palabra testamento, va más acorde con eso, porque un testamento es algo que se dicta, que se deja estipulado, ¿cierto? Y no hay ninguna cláusula extra, no hay nada que se le pueda añadir posteriormente para que esto tenga algún cambio. Nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede cambiar, más aún cuando es un dictamen o algo, una promesa que nos hizo el Señor. Es menos posible cambiarlo. Por eso, posterior a lo que pasó, lo primero que fue la promesa. Esa es lo primero que el Señor dictó fue la promesa, y posteriormente vinieron la obediencia de Abraham y todo lo que conversábamos en las lecciones anteriores, pero la palabra que correcta en este caso es para relacionar es testamento. O sea, de acuerdo a lo que Nicole está planteando, pastor, más bien esto es muy unilateral. O sea, es Dios quien hace prácticamente todo y nosotros simplemente tendríamos que estar respondiendo a la promesa que Él nos está haciendo mediante este acto tan importante que es la fe. Exacto, y de hecho lo estudiábamos la semana pasada en el sentido de que esta unilateralidad apunta al ofrecimiento de alguien que puede conceder, en este caso, un beneficio que solo le pertenece a él, y estamos hablando de Dios, y la invitación a un ser humano imperfecto, con incapacidades, con carencias, cuyo trabajo es aferrarse a esa promesa, confiar en el cumplimiento de esa promesa y vivir dependiente incluso de esa promesa. Entonces, el efecto unilateral de este concepto engrandece aún más el acto misericordioso de Dios de ofrecerlo, porque es muy fácil que tú me ofrezcas algo a mí cuando Porque yo también te estoy ofreciendo algo. Dejaría Cuando hay de ser algo una a cambio. promesa, dejaría de ser una promesa. Pasaría a ser un intercambio, pero en este caso no es eso, es yo por amor, incluso sin que tú merezcas mayormente, sino yo te escojo para concederte este beneficio. Tu único trabajo entonces es acceder a aceptar esta invitación y vivir la bendición del cumplimiento, porque eso es lo bonito, que lo que Dios promete, Él lo cumple. Ahora, esto sería lo que está dando entonces realce a la promesa para que efectivamente uno vea que quien la está prometiendo no está pidiendo nada a cambio, Exacto. sino más bien entregándolo tan simplemente por amor. ¿No? Y lo otro que decía Nicole hace un momento, que en realidad es lo que Pablo también quiere elevar, es lo inmutable de esta promesa. O sea, al recalcar quién hizo la promesa, también se está recalcando la calificación de quien la extendió. Y en ese sentido, Pablo está tratando de dejarle claro a los Gálatas, esta promesa la dio y está bajo un marco de inmutabilidad. O sea, aferrémonos, confiemos, vivamos en función de esa promesa. ¿Por qué él está apuntando tanto a esto? Porque ya sabe cuál va a ser el conflicto que va a venir ahora. La pregunta respecto a la ley que 430 años después se brinda. Entonces, ¿qué ocurre? Se anula lo demás. Abrógase, el pacto entonces queda en el olvido. ¿Qué es lo que sucede? Eso es lo que Pablo está Así preocupado. como para acotar el tema de la promesa, el hecho de que no tengamos que dar nada a cambio, que simplemente sea dada por el Señor, nos deja en jaque, porque en realidad, ¿qué nos queda?
¿qué podemos hacer en contra de eso? Si el Señor lo promete y nos lo promete a nosotros, bueno, a la herencia de Abraham, no nos queda nada más que creer, porque no hay nada más que tengamos que hacer. Bueno, igual tenemos que recalcar que Abraham estaba cerca del Señor, estaba cerca de la gracia de Dios y por ende el Señor podía comunicarse directamente con él. Eso en el estudio veíamos que decía que el Señor directamente había hablado con él, le había hecho esta promesa. A diferencia de los 10 mandamientos, ¿cierto? Esta ley que se hizo a Moisés, ¿cierto? Pero fueron mediadores quienes escribieron esta ley y se la enseñaron a Moisés. Bueno, aquí hay un tema bien importante porque en el verso 18 agrega también un concepto que sería interesante que pudiéramos también analizarlo brevemente. Dice, porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa, mas Dios la dio a Abraham por la promesa. Aquí hay un concepto de herencia, o sea, no solamente estamos hablando, porque si hay un testamento, indudablemente estamos hablando de una herencia que hay detrás de ese testamento y por eso debe ser inamovible. Importante que no se pierda el concepto de la herencia. La vida cristiana no solamente está reservada para que la disfrutemos aquí en la tierra, sino que hay una herencia eterna a la cual el Señor nos ha llamado. ¿Cuán importante es tener esta perspectiva? No, y además, justamente en el versículo 18, Pablo está levantando este concepto. Entendamos de que esta herencia deviene de la promesa. Ahora, la promesa incorpora la creencia en esa promesa, la fe. La ley, si la herencia viniera por la ley y la normativa lo que requiere es cumplimiento meramente. Entonces, ya no sería promesa y ya no sería fe. Volvemos al tema. Si yo hago, sería condición. Exacto. Si yo cumplo, es decir, yo tengo parte de condicionalidad en algo que Dios me está ofreciendo bajo el concepto de la inmutabilidad. O sea, es el ofrecimiento que yo te doy. Quiero que te quede claro. El aceptar que esto viene por promesa involucra de que depende de que yo crea y de que yo tenga fe. El efecto de que yo crea que la herencia viene por la ley involucra meramente cumplimiento. Entonces, también Pablo está trabajando en la mente de los Gálatas bajo ese concepto. La promesa. ¿Por qué? Porque mientras más yo entienda que esto deviene de la promesa, la fe tiene que volver a ponerse en el lugar correcto. Claro, y mientras más él les hace entender que la promesa no trae nada a cambio, les da a entender que las obras quedan sin validez. La obra de la ley no tiene sentido, en este caso, para este efecto. Exacto. Queridos amigos, vamos a continuar analizando estos conceptos que el apóstol Pablo nos entrega especialmente en el libro de Gálatas. También está el libro de Romanos, dicho sea de paso, que está muy relacionado con lo que estamos diciendo. Y bueno, queremos, por sobre todas las cosas, que Dios ilumine nuestras mentes para que podamos comprender la esencia del Evangelio, podamos comprender lo que es precisamente la promesa maravillosa de salvación que Él nos ofrece y qué marco o qué contexto tiene también dentro de todo esto la ley de Dios. Pues bien, les invitamos para que vayamos a una breve pausa y ya estamos de regreso junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Gracias, queridos amigos, por permanecer en nuestra sintonía y particularmente en el programa Lecciones de la Biblia. Ya estamos en el segundo bloque avanzando con esta temática tan relevante como ya lo hemos mencionado, porque de esto depende en gran medida que nosotros podamos vivir una experiencia espiritual con el Señor que esté acorde con su voluntad. Bueno, y estábamos ahí hablando en el bloque anterior respecto del tema de la promesa, ¿cierto? El tema del pacto, el testamento. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, Pablo enfatiza claramente que las obras de la ley ya no son suficientes. Habla en contra de la circuncisión, por ejemplo, ¿no? Y una secuencia de temáticas en ese sentido. Esto daría para pensar que efectivamente ahora la ley, como decían los opositores, ya dejaba de ser, ya no tenía sentido. ¿Cómo reacciona Pablo frente a esto? O sea, de que daría para,
daría para llegar a pensarlo en la medida de que la comprensión no fuera guiada bajo un concepto espiritual, sino humano. Entonces, ¿cuál es el riesgo que nosotros tenemos como seres humanos? Los extremos. Es decir, Y de un lado del péndulo al otro. exacto, porque entonces resulta que la finalidad de Pablo era pasar de este extremismo en cuanto a la normatividad, a la reglamentación estricta bajo la cual muchos judíos pensaban que se llegaba a la justificación. Ahora entonces él exalza, ¿verdad?, el concepto de la gracia, de la fe, y resulta que ahora muchos pueden irse al otro lado. Entonces, ahora como yo estoy aceptando meramente por la fe, bueno, la ley ya queda abolida si esto solo se trata de creer y de aceptar lo que Dios me está ofreciendo. Entonces Pablo empieza a poner un poco el freno. Vamos a entender un poquito qué es lo que aquí está sucediendo. Hay que poner la ley en su justo lugar, porque no está muerta, no tiene un uso ineficiente, es muy importante. Y entonces él empieza a trabajar con ese concepto a partir básicamente del versículo 19. Y a veces juzgamos a Pablo de que aparentemente complica las cosas, pero no es eso. Él está tratando de clarificar los conceptos que para sus lectores especialmente y los destinatarios de su carta estaban entendiendo mal, en este caso Nicole. Por eso es importante dejar claro que esto es vital también para nosotros. Claro, yo creo que Pablo les quiere hacer entender de alguna manera, uniendo los contextos, uniendo las promesas, la fe, la justificación, para que ellos entiendan claramente que hay que mantener un equilibrio, como decía bien el pastor, no irse a los extremos y saber que una cosa me lleva a la otra. Podemos leer acá en Gálatas capítulo 3, el 19 y el 20, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera el descendiente, a quien se refiere la promesa. La ley fue promulgada por ángeles por medio de un mediador. Sin embargo, el mediador no representa a uno solo, aunque Dios es uno. Sigamos con el 21. Luego, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia vendría realmente por la ley. Es decir, Pablo les hace entender que la ley no es contraria a las promesas de Dios ni a la fe. No son excluyentes. No son de ninguna manera. Dice, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia vendría realmente por la ley. Es decir, que si, de la manera que yo lo entiendo, es que si la ley, si nos fuera contadas las cosas por la ley, tal vez nosotros no tendríamos ningún tipo de esperanza. No quedaría para nosotros nada. Porque ¿quién podría cumplir la ley? Claro, ¿quién la podría cumplir a cabalidad? Además se dice que no es solamente cumplir una, ni dos, ni tres, ni tal vez la mitad, sino que tiene que ser todas. Entonces, para nosotros no habría esperanza si así fuese. Entonces, vale entender que el Señor nos diga, nos haga la promesa, nosotros tengamos la fe y posteriormente venga la ley, pero esta ley por amor, ¿cierto? Que nosotros la tengamos que obedecer y seguir por eso, por amor. Y quiero leer el siguiente versículo, el 22. Dice, pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fue dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Yo creo que ese versículo encierra, ¿cierto?, la finalidad de todo. Es que nosotros sepamos que a través de la ley no podemos hacerlo. Tal vez la ley lo que nos hace, nos lleva a darnos cuenta que somos más pecadores, que necesitamos mucho más de esta fe en Jesús, de esta gracia que el Señor nos entrega, porque al observarla y al saber los pecados me doy cuenta cuán sucio soy y cuán inmerecedor soy. Claro. Ahora, pastor, una consulta. Lo que dice Nicole queda bastante claro. Y yo creo que los Gálatas, si estaban entendiendo o si hubiesen querido entender correctamente, no hubiese sido problema. Pero pareciera ser que el problema también era para otros lugares, como los romanos, por ejemplo. ¿Enfatiza Pablo esto hacia otros lectores de sus cartas? Eso era lo que te iba a mencionar ahora, que lo lindo de por lo menos los escritos paulinos es que uno no necesita solo basarse en una particularidad de una carta o de una epístola, sino que tú puedes entender el pensamiento de Pablo a través de diferentes cartas. Y lo hermoso es que la Biblia no se contradice, se complementa. Entonces hablábamos de Romanos capítulo 3, por ejemplo, versículo 31. Entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Y ojo que está con exclamación, ¿verdad?, bajo el concepto de traducción. De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Y para agregarle todavía, ¿verdad?, en nuestro estudio nos llevaba al capítulo 7.
¿Qué pues diremos? Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? Y vuelve a colocar el mismo concepto, ¿verdad? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley. Porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces Pablo pareciera que empieza a explicarnos y uno empieza a unir las piezas del rompecabezas y es como cuando a uno le están explicando algo con tanta claridad que uno dice, oye, de verdad, es cierto, la ley cumple un propósito vital y esta misma explicación que la presenta él en Romanos, sobre todo en el versículo que acabamos de leer, en cuanto a que la ley me permite llegar a ver lo que tú mencionabas, la inmundicia en la cual yo puedo estar sumergido, al mismo tiempo me lleva a quien me puede sacar de ahí, que es Cristo. Entonces, esta ley que bajo el concepto de añadida, en realidad ya existía antes del encuentro del Sinaí, de estos 430 años. Estaba inmersa. Por eso añadida. Exacto, estaba inmersa, estaba en el deambular práctico del creyente. Pero ¿qué es lo que sucede en estos 430 años? Que obliga al Señor a presentarla con tanta claridad, a redactarla, entregarla de una manera física. Hay algo que está pasando en la mente del pueblo que el Señor dice, alto, vamos a poner un párale en esta situación, necesito que vuelvan a mirarse en el espejo y reconozcan que se están separando de mí. Ahora, aquí hay un punto bien importante porque si Pablo hubiese considerado históricamente que había que anular la ley, este era el momento. Claro. Este era el momento, había que aprovechar la oportunidad. Pero no solamente no lo hace, sino que además confirma la ley. Y de manera, yo diría, tajante, determinante. No hay calificativo que se pueda, digamos, que pueda ser menor que lo que Pablo está diciendo. Entonces, por lo tanto, ahora surge inmediatamente la reacción lógica. Si la persona está viviendo por la fe en el Señor, ¿acaso eso no invita a que la persona sea obediente a lo que el Señor nos entrega? Como una manifestación de gratitud por todo lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros. Claro, es como algo lógico, ¿cierto? Tal vez... Es como la consecuencia. Claro, ¿no? es la consecuencia de... Pero llevándolo hasta el punto contrario, como conversábamos fuera de cámara, ¿qué pasaría si la fe lo hiciera todo y no fuese suficiente? O sea, con eso fuese suficiente y ya no debiésemos obedecer ni hacer caso de nada. ¿Acaso robar o matar a alguien o adulterar no sería algo malo? Así como pregunta, yo creo que la gente en su casa también entiende que tal vez al no conocer la ley, no saberla así punto a punto, podemos dimensionar y discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Creo que Dios habla a nuestra conciencia. Exactamente, la ley yo creo que viene en nuestro ADN, no sé de qué manera, de una manera divina, pero ya los niños, el niño pequeño sin que uno le enseñe, él ya entiende lo que es correcto y lo que no. Entonces, creo que eso viene arraigado en nosotros. Lo que le pasó al pueblo de Israel era que lo olvidó estando cautivo tanto tiempo en Egipto, ¿cierto? Y llevando costumbres paganas y cosas así. Tal vez la lejanía del Señor hizo que ellos se apartaran de la gracia de Dios y olvidaran qué era lo bueno y qué era lo malo. Es decir, ya no discernían correctamente y el Señor tuvo que traerles... y traerles este espejo nuevamente para que ellos vieran en qué estaban errando. Y como Dios sabe, ¿cierto?, claramente lo que es la ley, entiende cuando alguien se aparta de la ley. O sea, dicho de otra manera, el pueblo se aparta de la ley, empieza a perder el concepto del pecado y la gravedad que tiene el pecado. Y por otro lado, empieza a perder el concepto de la santidad de Dios. Entonces, frente a eso, el Señor, lejos de juzgarnos, en su gran amor y en su gran misericordia, dice, no, yo tengo que reforzar nuevamente y dar la oportunidad para que ellos puedan entender la importancia que tiene mi ley, que refleja mi carácter y al mismo tiempo el hecho de que sea debidamente respetada. Entonces llegamos ahora al final, en este momento de la historia en que nos encontramos. ¿Significa que hoy día ya el carácter de Dios no es tan importante porque la ley no es importante? Justamente eso es lo que te iba a mencionar porque estoy seguro que tal vez más de alguien que está ahí viendo el programa, cuando indicaste la ley es eterna, de pronto habrá escuchado en algún templo donde haya asistido, no, la ley ya está abolida, ya la ley murió, olvídese.
Entonces resulta Incluso que ahora... podríamos utilizar un texto para Exacto, eso. entonces Sí. resulta que ahora Juvenal, a quien yo todas las semanas veo, dice el oyente, está diciendo que esta ley refleja el carácter y además es eterna. ¿Cómo así? Si a mí me han dicho siempre que la ley quedó abolida. ¿Qué parte de la ley quedó abolida? ¿Qué parte no puede quedar? Y volvemos a la pregunta que tú mencionabas. Si la ley quedó abolida, como muchos, ¿verdad?, lo promulgan tomando un texto fuera de su contexto, y un texto fuera de su contexto es un pretexto, entonces resulta que si la ley ya está abolida, yo tranquilamente puedo matar a alguien, aún haciéndome llamar cristiano, porque ¿quién me va a marcar a mí cuál es la ruta o el camino que yo debo seguir? La ley, cuando es bien entendida, es una ruta de amor por la cual Dios lo único que está haciendo es: yo anhelo que tú vivas de esta manera. Cuando es guardada por amor, es un deleite, es agradable. Finalmente Romanos dice que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué más quiere el Señor? Que nosotros tengamos estas cualidades que son propias de su carácter. Ahora tal vez alguien podría argumentar y decir, bueno, pero es que eso de matar, de robar, de cometer adulterio es como leyes morales, o sea, realmente la moral indica eso. Pero justamente la ley a la cual nos estamos refiriendo, que trasciende más allá de la cruz, es precisamente la ley moral de Dios. ¿Cuál es? Los 10 mandamientos. Exacto. Ahora es importante destacar que si bien es cierto esas leyes fueron añadidas, estamos hablando también de la ley ceremonial. Una apuntaba a la venida del Mesías, pero la otra apuntaba finalmente al cumplimiento total de la promesa, que es la salvación que encontramos en Cristo. No que la salvación venga por la ley. Exacto. En Cristo ahora nos lleva a la obediencia que Dios espera de nosotros. Exacto, no, y en ese sentido, por eso que es bien importante, aunque son conceptos a veces muy técnicos, esto de ley ceremonial, ley moral. Hay gente que está comenzando a estudiar la Biblia y de pronto se pregunta de qué me están hablando. Justamente uno tiene que entender el propósito, lo que tú mencionas, Juvenal, el propósito de este compendio legislativo, y si ese propósito ya se cumplió o se va a cumplir o se está cumpliendo. Entonces, cuando yo verifico leyes que apuntaban a la promesa del descendiente que venía, que salvaría, había un montón de ceremonial ritual que pierde validez, ¿verdad? Y queda abolido porque justamente a quien simbolizaba ahora está en la práctica conmigo. Todo lo demás queda. Entonces, es importante que usted que está ahí en su casa, al estudiar el tema de la ley, siempre recuerde eso, el propósito de este compendio normativo, legislativo. ¿Qué finalidad tiene? Y en este caso Pablo lo que recuerda es, al hablar de esta ley que permanece, que él la reafirma, es hacerme ver en el espejo del carácter de Dios y entender de que esta es la ruta por la cual Él quiere que yo viva y que yo le agrade. Por amor uno cambia. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero por amor uno cambia. Y en ese sentido... Y ese es el cambio que permanece. Y ese es el cambio que permanece porque está basado en el principio correcto. Muy bien, amigos, vamos a continuar hablando de esta relación tan estrecha que existe entre la fe y la ley. Se anulan entre sí, se excluyen entre sí, como ustedes han visto, la Biblia no ratifica eso, los escritos del apóstol Pablo no lo mencionan de esta manera, pero es importante saber, como decíamos en algún momento, el orden en que estas experiencias se van dando en nuestra vida y de esta forma poder verdaderamente gozar de todas las maravillosas promesas que Dios nos ha entregado, especialmente la promesa final de salvación. Queremos invitarles para que vayamos a una nueva pausa y luego estaremos de regreso junto a ustedes al término de nuestro programa Lecciones de la Biblia. ¿Te has preguntado por qué hay sufrimiento? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo hablar con Dios? ¿Cuándo volverá el maravilloso Jesucristo? Estos y otros interrogantes serán resueltos en este material denominado La Biblia Habla. Este material es preparado por la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo y es totalmente gratuito. Llega hasta tu hogar. Para solicitarlo, solo debes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org o llamarnos de inmediato a los teléfonos que aparecen en pantalla.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en este tercer bloque de nuestro programa Lecciones de la Biblia, hablando acerca de la promesa de Dios a Abraham, también de la ley, pero sobre todo dentro del marco tan importante de la fe. Y aquí, queridos invitados, sería interesante en este bloque de conclusiones destacar la importancia de cada uno de estos elementos. Ya hemos visto un poco la relación que hay entre ellos, pero ¿cuál es prioritario? ¿No? Como decíamos anteriormente, el orden de los factores sí altera el producto. Estaríamos partiendo entonces que la promesa de parte de Dios es lo que inicia todo este proceso. Sí, porque en realidad lo que trasciende a cada uno de los elementos también es importante, porque por lo menos bajo el concepto que yo he logrado percibir, la promesa, el principio que subyace a ella en cuanto a la realización es la fe, la confianza, Lo el que no debe aferrarme. faltar. Exacto. Ahora, la ley también incorpora algo o subyace detrás de él un principio. ¿Cuál es? El cumplimiento. ¿El cumplimiento por qué? Justamente por mi gratitud a las promesas que Dios me está extendiendo. Si uno analiza la vida de Abraham no es solo una fe de una creencia teórica o de palabrerías y de levantar algunos altares en determinados momentos de su vida. Es una vida de obediencia a normas que el Señor ya había grabado en su corazón, pero que emanan de una vida de gratitud. La promesa es superior. La promesa incorpora el principio superior, que es la fe, que finalmente es la que justifica. Volvemos al tema de la semana pasada, no mi fe, la fe de Cristo que yo acepto, ¿verdad? Y por ende la ley viene a cumplir un propósito, pero indudablemente no llega a ser superior a la promesa. Bueno, y también entendiendo los contextos, como bien dice el estudio, es que la promesa fue dada a Abraham directamente por Dios. Y en la ley existen mediadores que fueron quienes en el monte de Sinaí le dieron esta ley a Moisés. Entonces, además de todo lo que mencionaba el pastor, existen diferencias también dentro de la forma de hacérnoslo saber, en la que Dios nos hace saber esto. Entonces, también yo entiendo que el Señor tiene sus propósitos mediante esto y lo hace con su fin, con su finalidad, de entender de que tal vez no significa que una sea más importante que la otra, pero hay una que prioriza o es primordial por sobre la otra. Y recalcando lo que dice el pastor, es que, claro, esta promesa fue primero. Entendemos, ¿cierto?, que Abraham tenía una cercanía con el Señor, él, como bien decía, vivía tal vez era agradable ante los ojos de Dios. Entonces el Señor se confió en él, vio algo en él y le hizo esta promesa. Y posterior a eso, Abraham tuvo esta fe. Es lo mismo que tiene que pasar con nosotros. Nosotros, al aceptar la promesa y al tener esta fe, genera algo en nosotros. Como estudiábamos las semanas anteriores y en las lecciones anteriores también, el amor que nosotros vemos a través de esta promesa, sin que nosotros tengamos que hacer nada a cambio, a pesar de sentirnos inmundos y todo, aceptamos esta promesa y tenemos fe, genera un cambio en mí. Entonces este cambio me lleva a actuar, a tener actitudes, a tener acciones diferentes, y eso se ve reflejado en el cumplimiento, en la obediencia de esta ley, de este reflejo, ¿cierto?, que es vivir agradable, o sea, que es vivir de forma agradable ante los ojos de Dios. Ahora, hay un concepto que es bien importante recordar y tú lo mencionabas hace un momento, y de hecho Pablo lo incorpora en el capítulo 3, y es este concepto de la herencia y del heredero. Nosotros llegamos a ser, de hecho él termina el capítulo 3, ¿verdad?, mencionando, y ya que soy de Cristo, de cierto soy descendiente de Abraham, y conforme a la promesa, herederos. Ojo que el tema de la herencia para el pueblo judío era vital también. O sea, esta herencia ofrecida, estas bondades, ellos las cuidaban. De hecho, en virtud de no perder esos beneficios, es que ellos cumplían irrestrictamente todo el compendio de normas y de reglas que ellos mismos fueron añadiendo para y otras que ya existían, para estar dentro del pacto y finalmente no perder esta herencia. Entonces, ¿qué es lo que Pablo también utiliza de manera maravillosa? Ustedes están interesados en la herencia, están interesados en ser herederos, vuelquen su vista a lo que realmente les va a ser heredero. La promesa, la fe en esa promesa. La vida entendida como el aferrarme plenamente a alguien que no me va a fallar. No se trata de ustedes,
Sáquense el yo, traten de ver quién realmente es el que posibilita que esa herencia llegue a su vida. Entonces, en realidad, algo que mencionamos la semana pasada, Pablo es muy, muy sabio. Bueno, Dios le brindó ese don para hacer entender a la gente los principios que él quería dejar grabados en la mente. La herencia, ¿te interesa? Anda por el camino correcto. Ahora, si bien es cierto, la herencia no deja indiferente a nadie, tanto a ellos como a nosotros, pensando especialmente en la herencia eterna. Sin embargo, sabemos que la herencia más grande es tener a Cristo con nosotros. Exacto. Tú lo mencionabas en uno de los programas también, Nicole, respecto del apóstol cuando dice que está crucificado juntamente con Cristo. O sea, él siente ya como Cristo habita en él y esa es la mejor herencia. Sin embargo, qué importante es que nosotros también no perdamos de vista la herencia. Exacto. Que estamos llamados a una vida eterna, ¿cierto? A una comunión eterna con el Señor que se prolongará por las edades sin fin. Ahora, yo recalco esto, es importante que nos proyectemos también en relación a la promesa, en función de la vida futura que se nos avecina y que el apóstol también nos invita a no perder la perspectiva de esto. Claramente, yo creo que a diario tenemos que observarla, tenemos que recordar que el Señor hizo esta promesa hacia nosotros y que claramente nosotros la tenemos que aceptar, pero también algo tenemos que poner de nuestra parte. Si bien eso no me hace merecedora, porque ya la merezco sin hacer nada, pero al aceptarla genera cambios en mi vida, como lo habíamos mencionado. Y yo creo que Pablo, en el capítulo 3, acá dice, él les quiere hacer entender a los Gálatas que la ley no es aparte, no es algo que yo creo que ellos habían desvirtuado lo que era la ley, el cumplimiento de la ley. Al sentirse ellos rectos y que la podían cumplir a cabalidad, tal vez ellos se sentían superiores y no habían dejado de observar a Cristo en el cumplimiento de esta ley. Entonces tal vez eso es lo que le había hecho que les hizo que su ego, tal vez su autoestima o algo, les jugara esta mala pasada en contra, por decirlo así. Pero Pablo quiere hacerles entender que la ley los lleva a Cristo, que al observar la ley y al ver tal vez, bueno, no sé, uno dice, no, yo como mencionábamos también en capítulos anteriores decíamos, yo lo hago bien, voy a la iglesia, claro, ¿cierto? Me siento, devuelvo mi diezmo, soy una persona correcta, entonces tal vez me comienzo a sentir superior, pero al observar la ley con detalle me sirve como en forma de lupa, dice el estudio, que tal vez hay ciertas pequeñas manchas que tengo de errores Que no me doy que cuenta. no me doy cuenta, pero al observar la ley, entonces sí me doy cuenta, entonces aquí es donde tengo falencias. Y me doy cuenta que a pesar de que tal vez me sienta superior, hay cosas en las que claramente no soy superior y necesito de una sangre redentora que redima mis pecados, ¿cierto? Y que me haga ser justo. Y claramente eso no lo hallo en mí, sino que lo hallo en Jesús. Entonces, la ley me lleva a Jesús. Yo creo que eso es lo que Pablo quería hacerle ver a Hay los una Gálatas. relación íntima ahí de Claro. comunión. El correcto entendimiento del propósito de la ley es sumamente importante. Ahora que yo escuchaba a Nicole, es como este ejemplo que habitualmente se coloca del bisturí. El bisturí en las manos de alguien que está alcoholizado, borracho, es un peligro, te puede dañar, ese mismo bisturí en las manos de un cirujano puede salvarte la vida, ¿verdad? Bajo ese concepto, el entendimiento de la importancia de la ley puede llegar a surgir o bien un entendimiento para bendición y óptimo o un entendimiento que puede dañar completamente tu vida, porque si yo tomo y adopto el cumplimiento de la ley como el camino que a mí me lleva el que se levanta es el yo y por ende el orgullo. ¿Sí me logro explicar? Yo cumplo, yo hago, yo lo hice, yo di, yo ofrecí, el yo, el orgullo. Pero cuando yo entiendo el cumplimiento de la ley bajo el principio óptimo y coloco las cosas en su orden, el yo mengua, Cristo es exalzado y por ende la humildad nace en mi corazón porque me veo frente a una bendición tan inmensa que yo no merezco, que lo único que me hace pensar es la grandeza del amor de este Dios que me escoge justamente a mí para ser receptor de esas bendiciones. Entonces, cuando yo te escuchaba, me acordaba de esto, la importancia que tiene el entender
el elemento de la promesa, el elemento de las obras de la ley y de colocar cada pieza en su respectivo Ahora, la lugar. palabra clave en esta última frase para mí es entender. O sea, si realmente comprendemos adecuadamente lo que esto significa, ya va a depender de nosotros que aceptemos ir por el camino que el Señor nos está ofreciendo. Por eso es tan importante que discutamos acerca de estos puntos. El tema, yo creo que de alguna forma Pablo lo deja claro, ¿cierto? Llega hasta nosotros, agradecemos a Dios porque nos da este privilegio de recibir esta herencia teológica y bíblica, pero la pregunta es, ¿cómo relacionamos esto con la predicación del Evangelio? Pablo tenía ese problema en el tiempo que le tocó vivir, o sea, predicar, que quedara claro, que la gente entendiera, que dejaran de ser insensatos, como utiliza la expresión. Hoy día, ¿cómo podríamos explicar esto, creen ustedes, de manera más clara, sobre todo dentro del ámbito en el cual nos encontramos, donde hay muchas personas que dicen, respetamos el punto de vista, por supuesto, pero no lo compartimos desde el punto de vista bíblico, de que la ley ya no tiene sentido? Justamente ¿Cómo lo hacemos? Sí, justamente lo que mencionábamos hace un momento y encerrando algunas ideas, cuando yo veo a la ley como el fin de algo, caigo en la contradicción que es la que Pablo está tratando de retener. Cuando yo veo al cumplimiento de la ley como un medio también que me lleva que me permite visualizar mi condición y por ende ante la condenación que por mis actos yo merezco, me hace voltear mi vida hacia quien realmente me puede a mí rescatar de mi condición. Entonces yo creo que eso es bien importante que nuestros amigos puedan llegar a analizar, no a través de nosotros, sino a través de la misma palabra. Cuando el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, confirma, recalca 1, 2, 3, 4 veces la ley no estamos aboliendo, no estamos destruyendo, la confirma. Entonces, algo tengo que pensar yo, o voy a seguir basándome en conceptos mayoritarios o humanos, o voy a ser capaz de humillarme ante la evidencia bíblica y la aceptación óptima de cuál es el propósito de esta ley. Yo creo, Juvenal, que si yo voy a predicar a las personas y lo primero que les muestro, por decirlo de alguna manera, tal vez en la ley o el ámbito, los 10 mandamientos, la obediencia, tal vez la gente va a reaccionar un poco rechazando lo que yo pueda decirle o lo que yo pueda Y nos aconsejarle. vería como legalista. Claro, nos vería como legalista. Yo creo que el primer paso es el amor de Jesús. Esa es la forma, como mencionábamos también en capítulos anteriores, una palabra agria a respuesta de una palabra de amor choca, rompe esquemas. Entonces, siento que el amor de Jesús y el sacrificio que Él hizo en la cruz nos lleva a todo esto, a la ley, a aceptar la promesa, ¿cierto? Aceptar que soy salvo, a la justificación, pero al hablarle a las personas del amor de Cristo, que hay una persona salvadora, que a pesar de que nosotros cometamos pecado y seamos, no sé, los pecadores más grandes que existan en la tierra, el Señor esté dispuesto a perdonarnos y le ama y le siente que es una persona especial por sobre todas las cosas que Él haya realizado, a pesar de ser un ser humano malo, que nos podamos considerar así, la persona, yo creo que, no sé, se descoloca, no entiende cómo alguien puede dar amor versus recibir maldad o desobediencia o incluso desprecio, porque hay personas que desprecian al Señor, pero aún así no es. Entonces, yo creo que, perdón, lo último, yo creo que la clave es el amor de Jesús. Entonces, justamente tomándonos de lo que Nicole decía, lo que lleva a que aquel que escucha se interese por el compromiso, por el cumplimiento de una ley que es santa, buena y justa, es que en primer lugar yo aprenda a expresarle a la persona que Dios le ama, que Dios le escogió y que Dios tiene planes de bendición para su vida. Y además, perdón, Sí. que es desinteresado, es decir, las personas están acostumbradas a decir, bueno, ¿y cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué debo hacer? Porque hay algo, no ¿Qué hay puede detrás ser de todo así, esto? ¿qué hay detrás de todo esto? Exacto. Entonces, que sea sin desinterés y sin ningún acto por parte de nosotros, eso también yo creo que impresiona Conmueve. y impacta. Bien, damos gracias a Dios porque realmente nos entrega este conocimiento a través del mensaje del apóstol Pablo a los Gálatas, pero también damos gracias a Dios que tenemos la oportunidad, Pastor Nicole, de proyectar este conocimiento que Dios nos entrega a través de la pantalla y hasta nuestros amigos que nos están viendo. Creo que es una linda oportunidad como para invitar a nuestros amigos
que nos están, que están compartiendo nuestro programa, para que ellos también vean en esto, seguramente muchos de ellos ya lo saben, otros lo están recién conociendo, una experiencia relacional que Dios quiere tener con nosotros sobre el marco de una promesa establecida, donde tanto la ley como la fe, en primer lugar, juegan un papel muy importante. ¿Qué invitación haríamos a los televidentes? Hay un texto que yo quisiera compartir con cada uno de ustedes, y tiene que ver en realidad con lo que le motivó a quedarse toda esta hora en sintonía de este programa, porque si no fuera un tema que a usted le interesa, usted habría agarrado el control remoto y habría cambiado de inmediato. Sin embargo, se quedó, escuchó, reflexionó, porque finalmente tal vez en su corazón está el deseo de ser llamado hijo de Dios. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 26, así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la invitación sería a usted que está ahí en su casita o en el trabajo, a lo mejor en la clínica, contemplando este programa, si ese deseo es real, si ese deseo interno cada vez crece en vivir una experiencia con Dios, aprendamos a creer en Él, aprendamos a confiar en sus promesas, aprendamos a ver el ejemplo del patriarca Abraham, que aceptando algo que él por méritos propios no habría alcanzado nunca, sino por misericordia de Dios vivió una vida de confianza, de fe, fue bendecido. ¿Qué más va a querer usted que vivir una vida plena? Que llegar a su casa y respirar paz, que ver a sus hijos como gente victoriosa en las luchas de la vida y que usted cada noche pueda dormir tranquilo y en paz. Todo eso y mucho más es lo que Dios te está ofreciendo. Y utiliza diferentes medios, a veces una vecina, a veces un familiar, hoy un canal de televisión en el cual el Señor trata de mencionarte que está tocando la puerta de tu corazón porque anhela también darte cumplimiento, darte una herencia que supera cualquier otra herencia, compartir la eternidad con Cristo Jesús. Me gustaría orar entonces por nuestros amigos y les invito a ustedes que están ahí, cierren sus ojos e inclinen su rostro. Querido Dios, qué bueno es saber que tú nos buscas. Qué bueno es saber que tú extiendes tu mano para que el pecador, aquel que ha fallado, aquel que ha caído, pueda extender la suya y aferrarse a uno que es santo, santo y santo. Por favor, te ruego para que tú puedas bendecir a cada amigo que tomó este espacio de tiempo en su vida como prioritario. Escuchar tu palabra, entender el propósito de la fe y al mismo tiempo el propósito del cumplimiento de la ley. Te ruego que a través del Espíritu Santo tú les ayudes a comprender, pero no solamente comprender bajo un concepto meramente académico o cognitivo, sino que sea algo vivencial, que ellos puedan experimentar que el don más precioso que tenemos es a Cristo Jesús como Salvador suficiente y la experiencia más linda, ser salvos por gracia y fe en Jesús. Amén. Bendice a cada amigo y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno amigos, damos gracias a Dios que nos da este mensaje maravilloso de salvación, de vida eterna a través de estos conceptos tan importantes que encontramos en este sagrado libro que es la palabra de Dios. Queremos agradecer a nuestros invitados por haber estado con nosotros y dejarles a cada uno de ustedes, amigos invitados, para que permanezcan en la sintonía del canal Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza, y nos estaremos encontrando nuevamente, Dios mediante, la próxima vez cuando estemos junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Hasta pronto.